recordar lo que estábamos viendo la semana pasada, ya para retomar eso, que era principalmente el proceso de llegada de los españoles y conquista de América. ¿Ya? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo eso? Repasamos cómo era la empresa de conquista, las dificultades que tuvieron, las motivaciones que tenían los conquistadores en ese periodo, etcétera. Ahora lo que vamos a hacer es continuar el PPT que estábamos viendo la clase pasada. Espérenme un poquito para proyectarlo. Ya que sería en este caso la conquista de América. En esta parte queda, ya que la vimos como rapidito. Hoy día vamos a terminar con este tema ya para la otra clase, avanzar porque nos queda este mes nomás de clase y falta harto todavía. Ya. Tenemos entonces la conquista de América. Dice, cuando Cristóbal Colón llegó a las tierras recién descubiertas, en ellas se inició el proceso de conquista y colonización de los territorios americanos. Acá hay dos partes, ¿está? La conquista y la colonización. Hoy día vamos a terminar el proceso de conquista y la otra clase vamos a ver todo lo que significó la colonización porque son dos cosas distintas. ¿Ya? ¿A qué se refiere el proceso de conquista? Es cuando llegan los españoles a este territorio desconocido y tienen que convencer a los habitantes que hay acá para que se sometan a su dominio, ¿ya? Y el proceso de colonización quiere decir que ya estando establecidos acá, cuando logran dominar, ya someter a los pueblos indígenas, comienzan a implantar su cultura, su lengua, religión, forma de vida, economía, etcétera. ¿Ya? Es cuando ya están establecidos acá y implantan esta forma de vida que ellos tienen y hacen que el resto, en este caso los indígenas y mestizos, que son los niños que nacen de las indígenas y español, eh, tengan que tener también ese sometimiento, ¿ya? Y aprender obviamente la cultura de ellos. ¿Ya? Y nosotros somos hijos de eso, pues, o sea, somos al final el producto de este proceso, ¿ya? Esta se lleva a cabo por medio de la llegada constante de un contingente de hispanos o españoles atraídos por el afán de fortuna y aventura, pero que se arriesgasen a tamaña aventura. Los españoles justificaron la conquista de América argumentando que su principal afán era el cristianizar a los indígenas que se encontraban en los dominios de su majestad. O sea, los españoles lo que tratan de hacer ver, o al justificar su método en realidad, o la metodología que usaron, que fue bastante violenta, era que los indígenas partiendo tenían una religión politeísta, que creían en varios dioses, por lo tanto, no creen en el Dios que profesa la Iglesia Católica, ya en ese único Dios, no creen. Entonces, ¿qué es lo que hacen en este caso los indígenas, perdón, los españoles? Implantar el catolicismo porque no respeta, por ejemplo, que los indígenas crean en tengan su propia religión, o sea, que crean en sus dioses basados en la naturaleza, sino que ellos lo que intentan es implantar esto, pero es su justificación, porque en el fondo fue una forma o parte de la conquista nomás, porque lo que realmente querían los españoles eran, en primer lugar, el oro, la plata, los recursos que tenían las tierras americanas, su fama, ya hacerse famoso como unos conquistadores, y luego al final era el proceso de evangelizar, ¿ya? Y de hecho eso lo hacen los curas, no lo hacen específicamente los españoles en sí, ¿ya? Seguimos. ¿Cómo conquistaron fácilmente a los indígenas? Todo se realizó mediante un instrumento jurídico llamado capitulación, contrato entre el español, perdón, y la corona española, en que se establecía derechos y deberes del capitán de conquista y la iniciativa propia donde los españoles aportaban lo que tenían para poder participar. Normalmente cada uno llevaba sus armas, que podía consistir en su espada y su escudo, o incluso si era más rico su propio caballo. La conquista de América fue un breve proceso de no más de 60 años, en el que mediante diversas acciones realizadas que llevaron a grupos de españoles a explorar y derrotar a grandes imperios y pequeñas tribus,
y no solamente mediante hechos de armas, sino también mediante el uso de la diplomacia y la política y otros aspectos que decantaron la balanza de su lado. ¿Ya? Ya, primero, acá aparece la capitulación. La capitulación es un contrato que firma, en este caso, el capitán de conquista que firmó, pongámosle Colón. Colón con los reyes españoles, ¿ya? Y ahí están, eso lo hablamos en la clase anterior igual. Están los derechos y los deberes que tiene el capitán de conquista, en este caso, por ejemplo, Colón, ¿ya? Tiene que firmar sus derechos y deberes. Y también están los derechos y deberes de la corona, en este caso de los reyes, ya que tienen que establecer algunas cosas que, por ejemplo, no sé, por la cantidad de tierras que va a recibir el capitán de conquista, eh, que tienen, no sé, por ejemplo, que protegerlos, etcétera, porque también se enviaban barcos para que protegieran a los barcos y no, bueno, eso igual después se da en la colonia de los barcos piratas, ¿ya? Que eran como especie de barco de guerra. Y la iniciativa propia dice de los españoles que aportaban lo que tenían para poder participar. O sea, aparte de los deberes y derechos, había una participación económica de los reyes españoles, en este caso ellos financiaban con plata, pero no era solamente el financiamiento de los reyes, sino que también está el financiamiento que ponía cada capitán y la hueste. Habían españoles que invertían todo su dinero en estos viajes, ya, para poder obviamente después tener las riquezas que buscaban, ya, o sea, también se autofinanciaban ellos. Ya, bueno, también llevaban armas, espada, escudo en este caso. Ya, los caballos no existían acá en América, los trajeron los españoles y era un lujo. De hecho, la palabra caballero viene de caballo, para que sepan ustedes, ya de la Edad Media, porque quienes usaban caballos se les llamaba caballero. Por eso que eh, era tan importante en ese periodo también el caballo, los caballos eran un lujo. Bueno, todavía, de hecho, los caballos son súper caros. Eh, y bueno, además de eso, también de la espada y escudo también tienen armas de fuego, y eso también hizo que pudieran matar también más indígenas. Tenemos la conquista de América, dice que fue un breve proceso. O sea, la conquista no fue tan largo como el proceso, por ejemplo, de colonización, sobre todo el de Chile. Ya, se demoraron poco tiempo en derrotar a los indígenas, y ahí a los tres grandes imperios, que en este caso los incas, los mayas y los aztecas. Eh, una, porque eran más fuertes en armas, no en número, porque los indígenas eran un número incalculable en comparación a los españoles. Los españoles no eran tantos, eran muchos menos, ¿ya? Pero ellos tenían las armas, que eran mucho más poderosas para poder matar a indígenas, ya cosas que no tenían los indígenas, ya solamente arco, flecha, ya eran más básicos en ese sentido porque tampoco estaban acostumbrados a tener que enfrentarse a gente que incluso tenía, no sé, pues, armaduras, por ejemplo, y la armadura no iba a permitir que pasara una flecha, por ejemplo, o un cuchillo. Entonces era más fácil para los españoles poder matarlo a ellos. Bueno, aparte de la guerra, las enfermedades infecciosas que trajeron los españoles, eh, el, el trabajo arduo que tuvieron que hacer de sol a sol los indígenas para poder mantener a los españoles y darles lo que ellos querían, hizo que estos se debilitaran porque no tenían comida suficiente, no tenían descanso, por lo tanto empiezan a morir, incluso de cansancio, ¿ya? Y así van influyendo varios factores en esto. Dice, ventajas de conquista de la hueste sobre los indígenas. ¿Cuáles eran las ventajas que tenían los españoles por sobre los indígenas en cuanto a lo tecnológico? Dice que la ventaja tecnológica que presentaban era muy superior al de los pueblos originarios. Y era evidente porque los pueblos originarios, a diferencia de los españoles, estaban más avanzados, ¿ya? En harto sentido. Entonces, no así, por ejemplo, en la inteligencia, porque los indígenas también tenían su propio tipo de inteligencia y su forma de vida. La diferencia que había acá es que los indígenas no vivían bajo un sistema capitalista de acumulación de plata, ¿ya? Porque trabajaban igual. Bueno, el tema de las armas de fuego, ¿ya? Y de metal causaron gran impresión debido al estruendo, pero su efecto militar fue escaso, ¿ya? O sea,
partiendo acá por las armas de fuego, no sé, disparos mataban al tiro a un indígena. Ya las espadas, por ejemplo, que eran infinitamente superiores a las armas que pudieran tener los indígenas. Las espadas de acero y hierro, los cuchillos y las armaduras demostraron ser mucho más efectivos militarmente. Les sirvió obviamente para a los españoles, porque los indígenas no conocían este tipo de elementos. Los caballos le permitieron en algunos casos moverse con rapidez y lanzar rápidos ataques. Eso facilitó bastante porque los indígenas andaban a pie nomás. Los españoles utilizaron también perros de presa para rastrear y atacar indígenas y esclavos en la selva y en los bosques. O sea, adiestraron perros, ya que son estos de caza, ya para poder atacar a los indígenas. Y esto puede pasar porque hasta domésticamente en la actualidad una persona puede adiestrar a un perro para que ataque, ya para que sea agresivo. Los cascos y armaduras de hierro que utilizaron los conquistadores constituyeron un importante factor de defensa personal. O sea, era más fácil que muriera un indígena que muriera un español. Por las armas, por los caballos, los perros y por las armaduras y los cascos que usaban que les permitía que los ataques de vuelta no les llegaran. Entonces, de esa forma sobrevivieron. Es por eso que los españoles se mantuvieron acá, porque eran pocos en comparación a los indígenas, y después fueron llegando, de a poco fueron llegando más. Y aún así nunca la población fue tan grande. Después con la mezcla ya, bueno, los mestizos empiezan a unirse obviamente a la parte española, entonces los indígenas pasan a ser minoría. ¿Ya? ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? No, profe. ¿Estamos claros? Ya, sí, Sí. ya. Dice, ventaja psicológica. Desde el punto de vista psicológico, los indígenas tenían la costumbre de tratar de capturar prisioneros para sacrificar a sus dioses con un objetivo ritual, que en este caso eran los incas, los mayas y los aztecas que hacían esto, que capturaban a los pueblos más pequeños para sacrificarlos para sus dioses, en este caso el dios Sol, ya que era su dios máximo. No sé si les mencioné en la clase anterior, la película Apocalipto muestra eso, como capturan a los pueblos más pequeños y los llevan a esta especie de pirámides que tenían, a la cima, donde están la autoridad o los sacerdotes que ellos tenían, y lo primero es les rajan el pecho para sacarle el corazón, y luego le cortan la cabeza. Y esos eran sus rituales que tenían. Entonces, aquí hay una diferencia que tienen los indígenas de cómo los mataban incluso. Ya, o sea, los españoles juegan con eso, porque los indígenas estaban cansados, de hecho, de que estas grandes civilizaciones los trataran de esa forma, los sacrificaran, y los españoles vienen a hacer una especie de salvación, pero los españoles no, pues pelean de otra forma y matan de otra forma, de frente, ya peleando así, como dice ahí, cuerpo a cuerpo, ya. Dice acá, en cambio, los españoles solían matar al enemigo en el cuerpo a cuerpo, lo que ha unido a su armamento más eficaz causaba gran mortalidad entre los indios, o sea, de frente iban a la pelea con los indígenas, ¿y qué hacían? Terminaban matando a los indígenas, porque los españoles era difícil que muriera si tenían su armadura, ¿ya? Además, fue común en los españoles la realización de torturas a los indígenas como medio de amedrentamiento e infligir miedo hacia los indígenas. Caso que de nuestra historia chilena la conocemos como el corte de manos, perdón, de Agalvarino, el empalamiento a Copolicán y la decapitación de caciques por parte de Inés de Suárez. Hay una serie que quiero que anoten, se las voy a anotar en el chat, que va a ser como tarea verla. Ya está en YouTube, se llama Algo habrán hecho por la historia de Chile. El capítulo 1, van a ver. Ya, el capítulo 1 muestra todo esto. Es súper bueno y es cortito, dura como 40 minutos, 45 minutos. Hay más capítulos que muestran más la historia de Chile más avanzada también, que también lo pueden ver, les va a servir también para dar la prueba, que es una forma visual de poder aprender también. ¿Ya? Pero ahí, por ejemplo, muestra cómo Inés de Suárez mandó a cortar la cabeza a algunos caciques, y también muestra cómo termina Lautaro. Ya, Lautaro fue un indígena
que fue criado por los españoles, se le había llamado Felipe por los españoles, pero él en algún momento utilizó toda esa crianza española para aprender las tácticas de guerra y después ir con los mapuches y poder enseñárselas para poder enfrentar a los españoles. Bueno, él es el que mata finalmente a Pedro de Valdivia y después termina... espérenme un poquito, déjenme contestar una llamada y les... Ya, entonces, bueno, Lautaro mata a Pedro de Valdivia y después cuando los españoles se ven, o sea, viene la venganza, obviamente, a él le cortan la cabeza también y la exhiben en la Plaza de Armas de Santiago, ¿ya? Entonces, tienen también un amedrentamiento psicológico con los indígenas bastante fuerte, porque muestran la forma de poder, ya, o imponen su poder a través de este amedrentamiento psicológico de asustar a los indígenas, decirles, esto les va a pasar si no se someten, ¿ya? Tenemos la ventaja diplomática. Dice, otro factor fundamental fue desde el punto de vista diplomático, ya que los conquistadores explotaron las diferencias políticas que se daban entre los propios pueblos indígenas. Para explicar la rápida victoria europea, hay que destacar que las grandes civilizaciones de América no eran estados homogéneos, sino que eran un conglomerado de pueblos de diferentes regiones, perdón, religiones, lenguas e identidades, sometidos a diversas formas de explotación y dominación. Por ello, aquel que se enfrentara al pueblo dominante podía ser aceptado como el libertador. Efectivamente, las conquistas de Cortés en México y de Pizarro en Perú fueron posibles gracias a los contingentes de soldados indígenas que los apoyaron. O sea, ¿qué quiere decir el punto de vista diplomático? ¿Ya? Que los españoles se aprovechan de la diferencia o los conflictos internos que habían en los indígenas. Por ejemplo, en Perú habían dos líderes hermanos que se estaban enfrentando. Y Pizarro, que es quien conquista Perú, se aprovechó de ese conflicto para poder entrar y asesinar y después terminar conquistando. ¿Ya? Y así sucesivamente pasó, o sea, al final y aparte de eso, ya el tema de que como las grandes civilizaciones estaban atormentando a los pueblos indígenas, también eso fue una estrategia diplomática de los españoles para poder conquistar a los indígenas, decirle, vénganse de nuestro lado y no les va a pasar lo que le está pasando con esta civilización. Ya es como en ese sentido eh, esto. ¿Alguna duda o pregunta? No, no sé. ¿Está claro? ¿Entienden? ¿No? Yo por lo menos entiendo bien. Si alguien no entiende, me pregunta nomás, ¿ya? Veamos, ¿cuáles eran los objetivos de la empresa de conquista de las huestes? Ya el punto de vista político. Dice, la corona se procuró descubrir, reconocer, explorar, ocupar, asegurar y poblar los nuevos territorios al dominio de la corona española. La conquista del territorio por medio de la ocupación y poblamiento se aseguró por medio de fuertes y ciudades. De este modo, la corona española extendió su poder más allá del Atlántico, convirtiéndola en el imperio más poderoso de la época. ¿Ya? O sea, ¿quién es la corona? Lo primero que tienen que entender es que la corona son los reyes españoles y que se le llaman los reyes católicos también. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de la corona española al apoyar a esta empresa de conquista o a estas huestes? Lo que quieren es descubrir, reconocer, explorar, ocupar, ojo, quedarse en el lugar y que se asegure el dominio de ese lugar, ya con sus habitantes y lo que sea. Es por eso que ocuparon el territorio de América. ¿Qué es lo que hacen para poder ocuparlo y establecerse y asegurarse que ese territorio va a ser español? Porque, bueno, los españoles, en el video que vean, cuando vean algo, habrán hecho por la historia de Chile, se van a dar cuenta que Pedro de Valdivia cuando llega a un lugar lee un requerimiento. El requerimiento es una especie de, a ver, por ejemplo, yo llego a un lugar
y leo es como que yo establezco que ese lugar va a ser de mi rey español, de la Iglesia Católica, y todo el que esté ahí se tiene que someter por las buenas o por las malas, ¿ya? Y sí, y por ejemplo, los indígenas no entendían nada, porque no entendían el idioma español. Entonces, se lee ese requerimiento donde se establece que el lugar va a ser de España, ¿ya? Dice, de este modo la corona española extendió su poder más allá del Atlántico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empiezan a construir ciudades y fuertes, que vamos a verlo más adelante cuáles fueron los fuertes que construyeron, por ejemplo, Tucapel, Arauco, etcétera. Esto lo hacen con el fin de ya establecer el imperio colonial acá, en América, establecer su soberanía acá en América. Entonces, por eso es que América pasa a ser el imperio más poderoso de España, ¿ya? Porque España tenía un territorio pero enorme con todas las conquistas que estaban llevando acá. ¿Ya? Y después también cuando logran independizarse pierden ese poder que habían tenido desde la llegada de los españoles. Desde el punto de vista religioso, la corona se procuró desarrollar un proceso evangelizador hacia los aborígenes de América, la que fue promovida por la misma Iglesia Católica, materializándose a través de la llegada de distintas órdenes religiosas como franciscanos, dominicos, jesuitas, agustinos, etc. Además de cristianizar a los indígenas, los misioneros transmitían la cultura occidental, es decir, las costumbres, lenguaje y formas de trabajo europeas. O sea, que este es uno de los objetivos, aparte de establecerse acá, de formar ciudades, de obviamente extraer la mayor cantidad de riqueza, mostrar el dominio acá en América, que lo que buscan los españoles fue eh, evangelizar o expandir la religión católica. ¿Ya? La idea era que no solamente, en un principio, claro, estaban solamente los españoles acá, pero luego empiezan a llegar órdenes religiosas, ya que son estos los franciscanos, dominicos, jesuitas, agustinos, etcétera. ¿Y qué es lo que ellos hacían? Establecían acá, bueno, que también se construían iglesias en las ciudades, porque para los españoles era súper importante la religión católica. Entonces, ¿qué es lo que traían estos curas, en este caso, o sacerdotes, que eran misioneros? Misioneros, ¿por qué? Porque su misión era establecer la religión católica acá, ¿ya? Entonces, en este caso, los curas o los misioneros fueron bastante más humanos que los españoles rasos. ¿Por qué? Porque los misioneros iban o defendieron en este caso a los indígenas de todos los malos tratos que tenían los españoles con ellos. De hecho, ellos denunciaron ante la corona española la esclavización de los indígenas, los maltratos, los abusos sexuales, los abusos eh, laborales, los abusos en todo sentido, los maltratos, todo lo denunciaron ante la corona española. De hecho, la corona española dictó leyes de trabajo en favor de los indígenas, pero los españoles nunca lo llevaron a cabo. Ellos eran los dueños y señores. Era muy difícil que se cumpliera una orden eh, así, de esa forma, acá en América. ¿Por qué? Porque se demoraban meses en llegar la información. Entonces, y Abad igual hacían lo que querían. Entonces, ¿qué pasa? Que estos misioneros optan por insertarse en los pueblos indígenas, aprender de ellos, ya conocer su lengua, su cultura, su forma de vida, y de esa forma ser más amigable o empático con los indígenas, diciéndole, yo también puedo hacer lo mismo que tú, soy como tú, y ellos de esa forma podían aceptar a los sacerdotes y también aprender de ellos, y de esa forma era de que le transmitían la religión católica, ¿ya? Una forma más suave, por así decirlo, y no forzada. No todo ocurrió la misma suerte porque hubieron misioneros que fueron asesinados, ¿ya? Porque yo creo que no es justificar, pero el susto, ya el miedo que impartían los españoles era tan grande que yo creo que llegaba un cura y lo mataban al tiro cuando se daban cuenta que era español, ¿ya? Porque estaban alerta, a lo mejor podían pensar que estaban cubiertos, no sé, ¿ya? Pero los curas en este caso hicieron un trabajo súper importante, ¿ya? Porque aprendieron de la cultura, de hecho, todo lo que nosotros sabemos hoy en día de esta historia, de los indígenas gracias a los misioneros. ¿Por qué?
porque ellos escribieron también y se dedicaron no solamente a impartir la Iglesia Católica, sino que a hacer escuelas, enseñarle a leer y escribir a los indígenas. Ya hicieron monasterios, hicieron hospitales, ya gestionaron eso para que las ciudades también tuvieran este tipo de cosas que no habían, pues, escuelas, hospitales, bueno, también los monasterios, etcétera, ¿ya? Por eso es importante la labor que hubo de ellos en ese tiempo, y aparte que denunciaron todas las cosas irregulares. Punto de vista económico. La corona se procuró obtener la mayor riqueza en oro y plata de los territorios incorporados e implementar sistemas de trabajo que permitan el desarrollo productivo en el nuevo continente. Un primer aspecto está centrado en el saqueo que realizaban las huestes españolas con el fin de obtener la mayor cantidad de oro y plata de la riqueza obtenida en América. Les permitía a los conquistadores financiar e iniciar nuevas conquistas en otras regiones y pagar impuestos al rey. Acá nace la encomienda, un tipo de contrato entre el español y el indígena, en el cual el indígena trabaja para el español a cambio que el español lo evangelice y lo proteja. ¿Ya? A ver, ¿qué pasa en el sentido económico? ¿Qué quiere decir esto? Que los reyes en este caso, ¿qué es lo que establecen? Que la mayor cantidad de riqueza, en este caso oro y plata, de los territorios que se habían incorporado a España, como América, ya, fuese, bueno, primero tenía que ser de los españoles, ya, partiendo. Dice acá que saqueo que realizaban las huestes españolas, ya. ¿Por qué? Porque las huestes se quedaban con más cosas, o sea, se generaba robo, por así decirlo, porque habían establecido que una cantidad, en este caso la mayor cantidad, era de la corona, y el resto, que era una mínima parte, se repartía entre una parte que obviamente era mayor para el capitán de conquista y el resto de la hueste. Entonces, ¿qué hacían las huestes? Saqueaban, pues robaban. ¿Para qué? Para tener más cantidad de oro y plata, ¿ya? ¿Qué es lo que hacían los conquistadores con lo que obtenían de esta riqueza? Financiar nuevas conquistas a otras regiones, ya tenían que pagar igual impuestos. ¿Y por qué nace la encomienda? Porque, bueno, por todas las denuncias de los sacerdotes católicos, de los malos tratos que tenían los españoles, que este contrato, o sea, perdón, se establece que exista un contrato entre el español. A ver, la mayor de las tierras eran rurales, en este caso, las ciudades eran muy pequeñas. Entonces, por ejemplo, había una tierra que pasa a ser algo así como un fondo, ¿ya? Y el dueño de ese fondo, el que administra ese fondo, es el encomendero, que es el patrón, ¿ya? Encomendero. Y a él se le encomienda una cantidad de indios o indígenas, ¿ya? Para que trabajen para él. Estos son los encomendados, ¿ya? Por eso se le llama encomienda a este sistema, porque está el encomendero y se le encomienda una cantidad de indígenas. Estos indígenas trabajan para este español, ¿ya? Y bueno, el español tiene que evangelizarlo y protegerlo y darle alimento y todo eso. No trabajan por plata, ¿ya? Sino que trabajan por alimento, por techo, pero las condiciones eran precarias igual, ¿ya? No había protección, los sobreexplotaban, vivían en barracas, todos hacinados, ¿ya? Bueno, abusaban de la indígena, era horrible el trato que se les daba a los indígenas porque eran tratados como bestias de carga, no eran considerados personas como ellos, o sea, eran considerados mucho más inferiores, ¿ya? Acá. ¿Qué es lo que decían las capitulaciones o estos contratos que se firman entre el capitán de conquista y la corona española? ¿Ya? Están primero los derechos del conquistador, ¿ya? O sea, tienen derechos y deberes. ¿Cuáles son los derechos? Poseer indios y repartirlos en encomienda. Poseer tierras y repartirlas. Poseer títulos y cargos como gobernador, capitán general, adelantado, representante del rey, de un lugar, etc. Cobrar impuestos, poseer yacimientos mineros. O sea, al final tienen muchos derechos, porque tienen tierra, tienen indígenas, tienen títulos, ya en este caso son como cargos políticos, cobran impuestos y tienen yacimientos mineros. ¿Cuáles son sus deberes?
representar y cumplir las órdenes de la corona, evangelizar a los indígenas, poblar y fundar ciudades, enviar bienes a la corona y pagar impuestos como el quinto real, ¿ya? O sea, tiene todos estos beneficios, pero tiene que cumplir con todo lo demás, ¿ya? Para lograr tener sus derechos, tiene que cumplir con sus deberes también, ¿ya? Y la corona se encargaba de hacerlo valer. Miren, fíjense acá en el mapa. Aparece cuáles son los dominios coloniales que se logran por Europa en este caso, en América. El que tiene más territorio es España, ya que está el territorio rojo, ¿ya? ¿Por qué llega hasta cierto límite? Porque hay partes que están dominadas por los indígenas, ¿ya? Está Portugal, por ejemplo, ahí, esto es 1600 a 1699, hasta ahí. Después igual se sigue poblando, más al sur, por ejemplo, el sur de Chile, el sur de Argentina, el resto de Brasil, ¿ya? Eh, hasta esa fecha. Está Portugal, Holanda, ya que están las Guayanas, perdón, Francia, Guyana Francesa y parte de Canadá. Inglaterra, Estados Unidos, en América del Norte, ¿ya? Y así sucesivamente, hasta esa fecha. Vamos ahora a especificar lo que es la conquista de Chile, ¿ya? Aquí voy a hacer unas preguntas, ustedes las van a anotar, y de vuelta ya vamos a terminar con lo que fue la conquista de Chile, ¿ya? Así que se las voy a anotar mientras y avanzo en la primera diapositiva. Pongan atención al chat que les voy a anotar las preguntas. Primera pregunta. Describa cómo fue el proceso de conquista de Chile, comenzando por el viaje de Diego de Almagro. 2. Bueno, la primera dice, describa cómo fue el proceso de conquista de Chile, comenzando por el viaje de Diego de Almagro. 2. ¿Qué importancia tuvo Pedro de Valdivia en la conquista de Chile? Estas dos preguntas que dice la 1, describa cómo fue el proceso de conquista de Chile, comenzando por el viaje de Diego de Almagro, y la 2, qué importancia tuvo Pedro de Valdivia en la conquista de Chile, las van a anotar y las van a desarrollar este ratito que nos desconectemos y de ahí nos volvemos a conectar, ¿ya? Mientras anotan, yo voy a ir leyendo, ya para aprovechar estos minutitos a Concho, porque nos quedan poquitas clases. Dice, a principios del siglo XVI se desarrolló una nueva etapa en el proceso de conquista española en América. Esta nueva etapa significaba un cambio en el proceso de colonización, que se encaminaba a la extensión del poderío español sobre los territorios de la tierra de nadie, que significaba el resto de América sin descubrir. En este sentido, la conquista se desarrolló con rapidez extraordinaria, puesto que en menos de 50 años, casi en su totalidad, el continente americano quedó bajo el dominio español, ¿ya? O sea, resumiendo lo que estábamos viendo, ya se resume, que luego de que en este proceso de menos de 50 años, casi todo el continente estuvo bajo el dominio de español, comienza el periodo ya de colonización, ¿ya? Acá aparece algo que ustedes van a tener que buscar, ya, pero no lo voy a proyectar porque la idea es que lo busquen ustedes. Y de ahí eh, cerramos con las preguntas y ese contenido de lo que es la conquista de Chile. Anoten las preguntas entonces y cuando se corte el Zoom vamos a volver para que me den su respuesta igual. Vamos anotando.